Julio, como les dijimos, Julio llega con aumentos y llega también con un poco de plata que se supone que va a llegar al bolsillo de algunos sectores determinados, caso aquellos que pagaron ganancias hasta el mes de junio, que van a empezar a recibir una devolución. No todavía el bono para jubilados. El gobierno dijo que estaba empezando a analizarlo por la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, sobre todo de la mínima, pero ya se está liquidando el jubilados y pensionados de junio, o sea que será en agosto. Recordemos que después vienen las pasos en el mes de septiembre. Claro. Son meses en los que el gobierno quisiera ver que el salario y los ingresos en general le ganan la inflación, pero es una carrera por ahora bastante perdidosa. Matías Ragnarman es economista, director de Ecolatina. ¿Cómo andás, Matías? Buen día. ¿Qué decís, María? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien, todo bien. Bueno, acá preguntándonos si julio pega la vuelta de alguna manera, ¿no? Pues de julio debería venir con que de acá en más la inflación baja, de acá en más los salarios le ganan a la inflación. Empezó el segundo semestre. Sí. Y el segundo semestre quedó marcado en la memoria como el buen momento que va a venir. No, bueno, ese de la época de Macri, ¿no? ¿Te acordás? ¿Qué era? ¿El segundo semestre de 2018? No, de 2016. De 2016. La idea era que la economía había empezado mal el año, pero que en la segunda mitad iba a llegar la famosa lluvia de inversiones. Claro, creo que ahora no va a llegar la lluvia de inversiones, pero el gobierno empieza a apostar a que llegue la lluvia de recuperación del consumo, la lluvia de ventas. Para eso un poco convalidó la reapertura de paritarias, para eso está impulsando algunos bonos, las devoluciones de ganancias, para llegar a las elecciones con el consumo de la mejor manera posible. Y creo que algo lo puede lograr, sobre todo también si las vacunas y las restricciones sanitarias, las restricciones a la producción, las restricciones operativas lo ayudan. Me parece que puede empezar a pegar la vuelta el consumo en esta segunda mitad del año. Si se calma la inflación, si se calma el dólar, podemos empezar a ver una recuperación en las ventas. Ahora, ¿qué pasa con el dólar? Hoy La Nación en tapa dice el dólar ya pierde 10 puntos contra la inflación. Sube a un ritmo mucho menor que la inflación y siempre se genera la expectativa de decir, bueno, va a estar planchado hasta septiembre, octubre, noviembre, digamos, las elecciones, las PASO y después las generales, pero después se empieza a generar la expectativa de nuevo de una devaluación. Sí, el gobierno tiene una estrategia clara en ese sentido, que arrancó en febrero, en donde va pisando el dólar oficial y cuando hace falta también interviene en los mercados paralelos. Esta es una dinámica parecida a lo que se hizo, por ejemplo, en 2013, también lo hizo el gobierno de Cristina en 2015, incluso el gobierno de Macri en 2017, tomando mucha deuda, pero creo que hoy la situación es distinta y es bastante más sostenible. ¿Por qué? Por un lado, porque después de la devaluación del 2018, después de la devaluación del 2019 y también después de un 2020, en donde el dólar fue de la mano con la inflación, hoy en día no hay problemas de competitividad. La industria argentina no tiene grandes problemas en relación con el resto del mundo. Y a la vez, producto de los precios récord de los commodities, producto de una soja que estuvo gran parte del año por encima de los $500, el Banco Central acumuló muchas reservas en la primera mitad del año. Entonces, aun cuando la demanda de dólares, aun cuando el apetito dolarizador supera a la gente que tiene que vender, aun cuando las importaciones superan las exportaciones en la segunda mitad del año, el Banco Central va a poder poner esa diferencia. Casi toda la pérdida del año pasado, de la corrida del año pasado, que había derivado en un endurecimiento del cepo, el Banco Central ya la revirtió, ya recompró esas reservas durante la primera mitad del año. Y si a eso le sumamos que en agosto van a llegar alrededor de 4.000 millones de dólares de los DEX, que va a girar el FMI, eso es más o menos un 50% de las reservas netas que hay hoy en día, bueno, evidentemente va a tener un poder de fuego para los derechos especiales de giro, esta especie de reparto especial de fondos que va a ser el Fondo Monetario en el contexto de pandemia, ¿no? Claro, cuando hay crisis en la economía mundial, lo que hace el Fondo Monetario Internacional es inyectar plata. Es como si una empresa girase utilidades, como si el Banco Central de Argentina emitiera, pero en lugar de emitir pesos, emite estos DEX, que son dólares. Y son dólares frescos que le van a entrar al Banco Central y que no le tiene que devolver a nadie. Ahora, vos decís entonces que el frente, digamos, del dólar no es un frente para preocuparse en el mediano plazo, ¿no? Ahora, ¿de qué depende entonces fundamentalmente la recuperación de la economía este segundo semestre? Que no haya nuevos cierres, seguramente, con el tema de la vacuna, el Delta, etcétera, etcétera, y de que la inflación efectivamente empiece a bajar. Sí, yo creo que depende de dos grandes variables. Por un lado, del salario real, de que el poder adquisitivo empiece a recuperarse. Ya lleva casi 4 años de caída, entre 2018 y la primera mitad del 2021 perdió más o menos un 20% el salario real, y la apuesta del gobierno, con la reapertura de paritarias, con los bonos y demás, es que el salario le empiece efectivamente a ganar a
a la inflación. No se va a recuperar lo perdido en los últimos 3 años, pero por ahí la pérdida del primer semestre se revierta. Entonces, esa es una de las apuestas. La otra apuesta es la recuperación de los puestos de trabajo. El año pasado se perdió casi 1 de cada 10 puestos de trabajo, entre formales e informales, sobre todo concentrados obviamente en el sector no registrado, pero de vuelta, de los dos se perdieron. La idea es que con la recuperación de la economía esta demanda empiece a volver y no solo el que tenga un ingreso le mejore ese poder de compra de bolsillo, sino que también aquel que se había quedado con ingreso cero el año pasado por la pandemia, por la cuarentena, este año empiece a volver a consumir. Creo que esas son las dos grandes apuestas del gobierno de cara a las elecciones. Sobre todo pensando en que el esfuerzo lo tiene que hacer el sector privado, no tanto el sector público, que está muy constreñido, por un lado, por el acuerdo que se viene con el FMI, y por el otro lado, va a estar muy enfocado en cuidar justamente el precio del dólar. Y para cuidar el precio del dólar, nada mejor que no emitir. Entonces, por eso se reabren las paritarias privadas, para que el esfuerzo valga, o el impulso del consumo no sea tanto el sector público, sino el sector privado. Y ahí es como, ¿cuán prudente lo ves a Martín Guzmán en materia fiscal? Si uno ve los primeros meses de este año, viene siendo muy cuidadoso en materia de déficit fiscal. La primera mitad del 2021 se pareció mucho a la primera mitad del 2018. Incluso estuvo algo por encima, pero recordemos que tuvo el aporte extraordinario del ingreso a las grandes fortunas, del impuesto a las grandes fortunas, y si sacamos eso, vemos que de vuelta estamos muy parecidos al 2018, el año que fuimos al FMI, e incluso tuvo mejores resultados que la primera mitad de la gestión de Macri, con lo cual se ve una prudencia. Ahora bien, hay que recordar dos cosas. Primero, que la prudencia de la primera parte del año, la prudencia del primer semestre, puede estar vinculada a una política más laxa en la segunda mitad, o sea, ahorro entre enero y junio, para gastar más entre julio y noviembre, julio y diciembre en la época del proceso electoral. Y después, el otro punto es el tema de las reservas. En ese momento había un poco más de solidez. Entonces, el gobierno se podía dar un poco más el lujo de que los pesos, o que una parte de los pesos fueran al dólar, cosa que hoy no puede pasar. Pero sí, cuando uno mira las cuentas fiscales, incluso considerando todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno por el gasto en subsidios, se ve que hay un ajuste o una política fiscal bastante austera, bastante prudente. Lo que sí sube es el gasto en subsidios. Esto es un problema, ¿no? Sobre todo, esa es la principal pelea que perdió Martín Guzmán, ¿no? En el presupuesto vos ves que, ¿no? Lo que es jubilaciones y pensiones perdieron contra la inflación, pero los subsidios crecieron. Hay varias partidas muy importantes que están cayendo en términos nominales. O sea, que el Estado está gastando menos que el año pasado, incluso considerando la inflación. El subsidio se duplicó. Entonces, el gran problema es que está sobreajustando, tiene que sobreahorrar en otras partidas, porque de vuelta está gastando cada vez más el subsidio. Las tarifas de energía eléctrica no se ajustan, o se ajustaron un 10% en realidad desde abril del 2019, o sea, desde el último año de gestión de Mauricio Macri. Obviamente la inflación acumuló muchísimo durante en ese periodo, casi más de 100%. Con lo cual, evidentemente, es una disputa perdida que lo está obligando al gobierno a recortar mucho en otras partidas, básicamente prestaciones sociales, o sea, jubilaciones y pensiones. Entonces, quizás cierto consumo de, por ahí, los sectores urbanos, los sectores medios o medios altos urbanos, lo terminan pagando por ahí los sectores más bajos. Creo que el bono sería una manera de recompensar esa pérdida. Claro. Matías Ragnarman, economista, director de la consultora Ecolatina, con lo que se viene para el segundo semestre de la economía en la Argentina. Gracias, Matías. Muchas gracias a vos, María. Hasta luego. 6:49 de esta mañana. ¿Y cómo está el tránsito ya a esta hora? Diego Fernández, buen día. Gracias, muy buenos días. Feliz mes de julio para todos. Los ingresos a la capital federal por ahora sin mayores inconvenientes. Va aumentando el caudal vehicular, sobre todo desde el ramal Campana de Panamericana rumbo a la General Paz. El acceso autopista Richeri y La Plata, Buenos Aires sin mayores problemas. Los trenes y subtes por ahora operan con normalidad solo para trabajadores esenciales. Vamos a recordar que ya rige el aumento en el precio de los peajes de los